Bienvenidos a tu clase. Instala una regla. Me presento, soy la profesora Lidia y voy a estar contigo lo que es el tercer parcial. Para las actividades y para poderte calificar en esta tercera unidad, primeramente te voy a grabar un video. Este video es para en dado caso no hayas podido estar presente en las videoconferencias o en este caso te perdiste la clase. Existen muchos medios para tomar la clase. Pues en este caso esta es una oportunidad. El video se subirá una vez a la semana en la plataforma de YouTube. El video abarcará lo que es la explicación del tema que vimos en la clase anterior. Después, reproducir este video cuantas veces tú lo requieras. Te voy a proporcionar lo que son las actividades de clase, ya sea diferentes cuestionarios, mapas mentales, proyectos. Esta actividad tú la vas a tener que desarrollar. Si presentas alguna duda o comentario, pues mándame un mensaje a través de los medios que hemos tenido comunicación durante este semestre. Para calificarte la tercera unidad, primeramente pues yo te voy a enviar lo que es la asignación o ya bien la actividad, tú los vas a desarrollar. Para las actividades de esta clase tú vas a necesitar una libreta o ya bien pues si tienes una computadora, utiliza la computadora. Prácticamente tú tienes un abanico de oportunidades para desarrollar estas actividades. Entonces, si vas a realizar tu trabajo de manera física, vas a utilizar una libreta y vas a desarrollar todas las actividades que yo te propongo en un documento en formato PDF. Si los vas a realizar de manera digital, pues igualmente desarrolla estas actividades en el trabajo de la computadora. Estos trabajos me los vas a enviar los días viernes de cada semana y vencen a las 23:55 horas. Los medios que me vas a enviar, puedes utilizar la plataforma de Teams o Telegram, cualquiera de las dos que se te facilite. Las características de los trabajos es de que vas a utilizar, si vas a tomar fotografías, utiliza esta aplicación App Simple Scanner que te permite tomar fotos y convertir esas fotos a formato PDF. Estas fotos deberán ser claras y legibles y tus apuntes pues los deberás de colocar de manera vertical. En este caso, así como te muestra la hoja, colocas tu teléfono y tomas la foto. Después, los trabajos pues que sean de tu propia autoría, que tú los hayas elaborado. En este caso, para que tú tengas un poquito más de conocimiento y que sepas elaborar a más a detalle tus trabajos. Tus trabajos pues los vas a guardar con la nomenclatura que se pone a continuación. En este caso, si es tu primer trabajo, le vas a poner E1, guión bajo, tu primer nombre y tu primer apellido. Evita realizar copia de los trabajos de tus compañeros. Los trabajos deberán contener tu nombre completo, tu grupo, la abreviatura de la materia, que en este caso se instala, nombre de la actividad y la fecha en que realizaste el trabajo. En este caso, yo te voy a calificar de la siguiente manera. En la unidad número 3, las actividades que tú me mandes tienen un valor de 50% y lo que es el examen de unidad, que lo vamos a realizar al terminar las clases. En dado caso, pues de que no envíes trabajos, tu calificación no aparecerá en tu boleta de calificaciones. Entonces, evita estar dando vueltas posterior a fechas de que terminas tu semestre, porque esto va a ocasionar que realices se le llama un curso intersemestral, donde tengas que realizar de nuevo y presentar otra vez esta materia. Pues voy a empezar con lo que es la parte teórica. Vamos a empezar ahorita con términos muy básicos de electrónica. En este caso, yo te pongo a pensar, piensa un poquito qué pasa cuando alguien está lavando y esta lavadora, el cable tiene en este caso un segmento, un pedazo de metal donde pasa energía eléctrica. Entonces, llega a pasar que hay personas que tocan la lavadora y de pronto le dan toques. Entonces, no tocas obviamente lo que es ese aparato, pero existe otro conductor que es el agua. Entonces, aquí hay que tener muchísimo cuidado porque si no comprendemos esos conceptos, pues por algo pasan los accidentes. Empezamos con el primer concepto de electricidad, que tiene su origen con el movimiento de una pequeña partícula que se llama electrón. La energía eléctrica viaja por diversos medios, por todos los metales, o también, y a su vez, estos metales
el átomo viaja por ellos. Entonces, el átomo está compuesto de 3 elementos. Esto tú ya lo viste en clases de ciencias. Contiene lo que es neutrón, electrón y protón. Entonces, nosotros vamos a estar trabajando con lo que es la energía eléctrica. Cuando conectas los dispositivos, tu celular, a la energía eléctrica, cuando conectas la computadora y conectas otro tipo de dispositivos. Aquí pues te muestro en esta tabla los conductores de electricidad. Pues tenemos el cobre, el agua, el oro, el hierro y también lo que es el vidrio. El vidrio también es un conductor de electricidad. Te presento aquí lo que es un circuito eléctrico. Un circuito eléctrico es el camino que recorre la energía eléctrica para poder, en este caso, proporcionar a los diferentes dispositivos. Aquí ves en pantalla, tenemos este generador. Este generador guarda energía y la almacena de tal manera que viaja la energía eléctrica de un punto a otro y la emite, en este caso, a través de un foco. Tenemos 3 conceptos básicos más, que es la tensión eléctrica. La tensión eléctrica es la fuerza con la que viaja la energía eléctrica. La unidad de medida es el voltio. La siguiente es la corriente eléctrica, que es la cantidad de electrones o intensidad con la que circula un conductor. Aquí, como lo puedes ver, en este caso en la luz se puede ver la intensidad de corriente que tiene un foco. Y el siguiente elemento que te presento en pantalla es la resistencia eléctrica. La resistencia es una fuerza que impide que la energía no viaje tanto. En este caso es para que un material tiene la capacidad de retener esa energía. Un ejemplo de ello es el cobre, que el cobre tiene una fuerte resistencia y por eso el cobre se utiliza para conducir energía eléctrica. Su unidad de medida es el ohm o el ohmio. Aquí te presento este video que habla acerca sobre la ley de Ohm. En capítulos anteriores de Charlie Explica aprendimos que la corriente eléctrica se mide en amperios, que cada amperio representa la cantidad de electrones que fluye por segundo en un circuito. También aprendimos que el voltaje es la fuerza que mueve los electrones y que a mayor voltaje podremos mover mayor corriente. Luego aprendimos que la resistencia de los conductores limita el voltaje y la corriente, es decir, aprendimos que estos 3 tipos tienen una extraña relación. ¿Existirá alguna fórmula que la describa? Eso mismo se preguntó Georg Simon Ohm, un físico alemán de principios del siglo XIX, quien en base a sus experimentos formuló lo que hoy conocemos como la ley de Ohm. Una pequeña fórmula que describe en forma muy simple cómo se relacionan voltaje, corriente y resistencia. Esta simple igualdad nos está diciendo básicamente que para una misma resistencia, si el voltaje aumenta, el resultado de esta división será mayor. Por ende, la corriente también aumenta, tal como pasa en la vida real. Por el contrario, para un mismo voltaje, si la resistencia aumenta, el resultado de esta división será un número más pequeño, por ende la corriente disminuye. Exactamente lo que sucede en la vida real. Esta relación es muy útil, ya que nos permite obtener cualquiera de los integrantes conociendo a los otros dos. De aquí inferimos estas 3 fórmulas, despejando voltaje, corriente o resistencia. Pero, ¿se han dado cuenta que en todas las fórmulas hay una I en vez de una C de corriente? Bueno, esto es porque la C suele utilizarse para representar los coulombs. ¿Qué son los coulombs? Eso ya lo expliqué en este otro video. Pero ¿por qué carajos se eligió una I? Bueno, se eligió una I refiriéndose a la intensidad de la corriente. Un pequeño juego de palabras para no tener que usar la C de corriente. Como sea, en la ley de Ohm, la I representa la corriente en amperios, la R la resistencia en ohmios y la B el voltaje en voltios. Si bien la ley de Ohm fue un importantísimo aporte para describir cómo funciona la electricidad, la ley de Ohm no siempre se cumple. Y esto es básicamente porque no consideró otros integrantes de la electricidad que ya conoceremos. Quien sí los consideró este caballero, formulando lo que hoy conocemos como las leyes de Kirchhoff. Pero ahí no termina la historia. Los fenómenos eléctricos no pudieron ser completamente explicados hasta que llegara este otro caballero, quien unificó todos los fenómenos eléctricos y magnéticos en lo que hoy conocemos como las ecuaciones de Maxwell. Pero esas son historias para otro video. Por ahora, la ley de Ohm nos será suficiente para diseñar muchos circuitos.
La aplicación más básica, por ejemplo, es calcular la resistencia adecuada para un LED. Pero esto lo explicaré en un próximo video. Hasta aquí el capítulo de hoy. Si te gustó, compártelo. Y si no, no olvides molestarme en mis redes sociales. Desde hasta aquí vemos lo que es la aplicación de la ley de Ohm. Como dice el video, la ley de Ohm nos permite ver el funcionamiento de la energía eléctrica. La energía eléctrica sabemos que está, sabemos que existe, no la podemos ver. En este caso la puedes ver a través de la televisión, a través del funcionamiento de tu teléfono. Es así como lo utilizamos. En este caso es importante que tú sepas el manejo de la corriente eléctrica, porque a través de ella nuestros dispositivos, como podemos alargar su vida o como la podemos acortar. Aquí te presento estos dos conceptos que tienen que ver con la energía eléctrica. La primera es la corriente continua. La corriente continua es producida por generadores y siempre de suministro en una misma dirección. Si observas aquí lo que es este gráfico en la parte izquierda de tu pantalla, la línea naranja es una línea que va directa, que en este caso no presenta lo que son picos de energía. Más bien, en cambio, la corriente alterna es aquella que no puede guardarse y es mucho más fácil de producir. En este caso, la corriente alterna que tú observas en tu casa, la que llega a través de la escuela, es la que utilizamos. Esta se genera a través de un molino, en este caso un molino de viento, o también puede ser con un abanico de agua que nos permite generar la electricidad. Se dice que es mucho más barata porque la corriente continua, esta se almacena y la podemos transportar de un lado a otro, pero conforme va pasando el tiempo, las baterías pues van disminuyendo su tiempo de vida y esta energía hay que volverla pues almacenar en otros contenedores. Si te fijas aquí, la corriente alterna presenta picos de energía. Entre más alto, pues nuestro pico de energía tanto puede dañar nuestros dispositivos, y entre más bajito se alcanza a ver así muy pequeño, muy tenue, lo que es la intensidad. Esto lo podemos ver a través de un foco. Existen experimentos cuando se puede ver lo que es la corriente alterna. No sé si has visto lo que son los trenes electromecánicos, que es una, bueno, más adelante te lo voy a poner a explicar, o también en la descripción de este video te voy a poner un enlace para que veas un experimento sobre lo que es la corriente alterna o cómo generarla. Hasta aquí llegamos con algunos conceptos básicos de electrónica. Te voy a explicar lo que vas a realizar ahora con el trabajo de esta práctica. Vas a descargar y vas a ir a la plataforma de trabajo y vas a descargar el archivo E1-instala. Este archivo contiene la siguiente información. Con tus propias palabras me vas a contestar qué es una norma, las preguntas que se te presentan en pantalla, qué es un estándar, menciona cuáles son los organismos de estandarización, qué es una red y cuál es la topología más utilizada en una red LAN. Terminando esto, me vas a completar esta tabla. En esta tabla vas a leer el concepto que se te presenta y vas a escribir tu significado, que es la corriente directa, y el símbolo en el que se representa. Hay algunos términos que no tienen símbolo, por lo tanto déjalo en blanco. Este trabajo va a contener las siguientes características. Una vez que lo termines, me vas a escribir tu nombre completo, la fecha de elaboración, la materia, nombre de la actividad, y recuerda que este trabajo lo vas a subir pues este viernes de esta semana, que sería 7 de mayo. Por mi parte, cuídate mucho, pases excelente día y reproduce el video cuando veas en mensajes. Hasta la próxima.